Como veremos más adelante, para Nicolás Maduro los supuestos logros de su revolución bolivariana son notables. Sin embargo, cuando estuvimos en Caracas antes de la entrevista, hicimos un recorrido por varios lugares, incluyendo un hospital, para ver la situación real de los venezolanos. De hecho, grabé unas imágenes con mi propio teléfono celular que luego se las mostraría a Maduro durante la entrevista. La entrevista estaba pautada para el lunes 25 de febrero a las 3 de la tarde en el Palacio de Miraflores, la Casa Presidencial venezolana. A nosotros hasta nos sorprende cuando él le dice a ella que sí, que le va a dar la entrevista, porque llevamos años, ¿no? Años tratando de concretar esta entrevista con Maduro y nunca se había dado. María Martínez Guzmán, vicepresidenta y directora de asignaciones de noticias, estaría encargada de la logística. Los funcionarios venezolanos querían agilizar los trámites. Las gestiones se hicieron en una tarde. Se definió que iría un equipo de 6 personas entre periodistas, productores y camarógrafos. Y en cuestión de 3 horas teníamos unos documentos que básicamente nos dejaba entrar al país, a todos nosotros, sin preguntas, sin problemas, sin más nada. La prontitud y eficacia con la que se había tramitado la solicitud de la entrevista a Nicolás Maduro le generó escepticismo a la productora María Martínez. Todo fue muy fácil, demasiado fácil, yo diría. Como productora uno empieza a preocuparse cuando las cosas están demasiado fácil, ¿no? No hubo problemas. Aterrizamos en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, el sábado 23 de febrero a la 1:30 de la tarde. Los pasajeros éramos las productoras María Martínez Guzmán y Claudia Rondón, el camarógrafo Juan Carlos Guzmán y yo. Ese día fue muy sorprendente porque todo fue muy fácil, demasiado fácil, yo diría. No tuvimos ningún problema en inmigración al llegar. Todo parecía que iba a salir muy bien. Fíjate que yo le decía a Claudia, esto está muy fácil, aquí tiene que haber algún problema en algún lado, no puedo creer que esto está así. Durante las horas previas a la entrevista tuve la oportunidad de ver de primera mano la situación que viven los venezolanos en su país. Recorrí un mercado en el centro de Caracas y un hospital y lo que vi me sorprendió. Eso equivale a aproximadamente $5. Otra de las paradas fue en el histórico hospital Dr. José María Vargas, al oeste de Caracas. A la mamá de Cristian, de 16 años, se pegó en la cabeza y no tenían en el hospital la posibilidad de sacar pruebas de sangre. Le tuvieron que sacar sangre y luego en un vaso con hielos se tuvo que llevar ese análisis de sangre a otro lugar. Todos los días muere gente, los tiran en el piso. Aquí no hay humanidad, en Venezuela no hay humanidad. Meses más tarde, la mamá de Cristian Barrera se comunicó conmigo a través de Twitter para contarme que su hijo había muerto. Con los hospitales desabastecidos, no lograron salvarle la vida. Era una realidad irrefutable, tan irrefutable como la escena con los muchachos comiendo basura, que se convertiría en la razón por la cual Maduro suspendió unilateralmente la entrevista. Esta entrevista, te digo, no tiene ningún sentido ni para ti ni para mí. ¿Oíste? Yo creo que es mejor suspenderla. ¿Oíste? Te agradezco todo. Hasta luego. No tiene ningún sentido. El lunes en la mañana debíamos hacer una avanzada al Palacio de Miraflores para reconfirmar la entrevista e instalar el equipo. Nos habían confirmado a las 3:30 hora de Caracas, 2:30 hora de Miami. Teníamos que estar a las 12 del día en una puerta de Miraflores para que a la 1 de la tarde podíamos entrar ya con nuestros equipos para empezar a montar, ¿no?, el set. Y para sorpresa de todos, minutos antes de la entrevista, los funcionarios venezolanos les hicieron una petición. A la hora de la entrevista, habían 12 productoras, Claudia y yo, dicen que solo uno puede estar. Nos sentaron en unas sillas aparte, a María y a mí, y al lado nos pusieron un guardia de seguridad. Luego, entre María y yo, logramos convencerlos de que al menos una de las 2 productoras tendrían que estar presente durante la entrevista para escuchar lo que está pasando, chequear las cámaras, y bueno, ellos accedieron. Rondón se quedó en el patio donde se realizaría la entrevista y Martínez Guzmán fue llevada a un cuarto contiguo. Y le dije, vete tú, yo me quedo acá. Y ahí en ese momento también me ponen un joven, bien joven, un militar, ¿no?, pero estaba vestido civil, que se sienta al lado mío, para así como que sea como un tipo de guardaespaldas para que me tuviera bajo control. Todo parecía estar bien. Probaron los micrófonos. De pronto, todos perdieron acceso a la internet. Los teléfonos celulares habían sido bloqueados. Nicolás Maduro podría aparecer en cualquier momento. En el fondo, los funcionarios del Palacio de Miraflores habían instalado cámaras propias para grabar de forma paralela la entrevista. Un protocolo, al parecer, usual.
Cuando Nicolás Maduro llega, él llega en un tono muy, se puede decir de cierto modo relajado, no se veía tenso para nada, saludó. Por fin había llegado el momento de la esperada entrevista. Nicolás Maduro entró al lugar de la entrevista con ánimo. Él quería de inmediato romper el hielo. El camarógrafo Martín Guzmán grabaría a Maduro. Llegó tratando de bromear con Jorge, preguntándole por su esposa, diciéndole, oye, qué flaco te ves aquí en persona. Yo me mantuve enfocado en el cuestionario. Mi primera pregunta tenía que marcar el tono de la entrevista. La primera pregunta fue... ¿Cómo le llamo? ¿Un presidente o un dictador? Entonces desde allí la cara del tipo se transformó.